ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Ustedes consideran que lo que hay en el Museo Británico y en ¿El Moai, dices tú? el obelisco, sí, pero fundamentalmente el choreo de Egipto es choreo, ¿no? Por supuesto, Aldo. ¿Sí? Sí, pues el Moai no fue así como autorizado que se llevara para allá. Y así con todos los países del mundo. Como todo el museo, digamos. Claro, Como todo en Berlín está Nefertiti, y hay obelisco en todas partes y esas cosas. Pero es que siempre se dijo que Egipto no estaba preparado para salvaguardar ese patrimonio de la humanidad. Entonces tienen que ser ellos, los colonialistas, que van a salvarlo. Sí. Bueno. Egipto construyó... Bueno. ¿Tú sabes que Egipto construyó un museo Sí, pues. faraónico Tremendo museo. frente a las pirámides con el solo afán de que empezaran a devolver el choreo? Y no hay por dónde, digamos. Qué lamentable. Qué lamentable que no se las empiecen a devolver. Supuestamente hay conversaciones para que devuelvan el Moai. Bueno, pero así llevamos décadas con esa es conversación. más fácil que devuelvan el Moai que les devuelvan el partido de ayer, está claro. Totalmente, que devuelvan todo Egipto tampoco. A propósito de los despropósitos, Oh, wow. ayer una comisión especial de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados pidiendo que se revise el caso Balogun en Por la supuesto, FIFA, ¿no? porque en la Cámara de Diputados están muy al día con los temas país. Entonces, le oficiaron a la NFP, de parte de la Comisión de Deportes, de forma unánime. De forma unánime. Solicitado por el diputado Matías Fernández del Frente Amplio. Para lo único que pueden ponerse de acuerdo unánimemente. Que tiene nombre futbolero, Matías Que tiene Fernández. nombre futbolero, Matías Fernández. Solicitaron a la NFP que se pronuncie respecto a este perdonazo que se le hizo al jugador estadounidense por la roja que le perdonaron para el partido Yo creo que ahora sube... Con Bélgica, ¿no? Con Bélgica. Creo que ahora va a subir vertiginosamente la confianza en el Congreso y en los partidos. Después de esta gran declaración. Sí. El ridículo están haciendo los parlamentarios con basta. esto. Sí. Pero viste, Macarena, que Bélgica juega con una camiseta en homenaje a Magritte. Lo encontré como tan bonito y tierno. Me gusta cuando el deporte entra en la sensibilidad. porque así como hemos dicho cuál sería la canción que nos gustaría que nos tocaran si fuéramos al mundial y Que todo el todavía no cuento. la definimos. Y la camiseta por dentro dice, esto no es una camiseta. Sí. En relación al... Pero ¿esto tiene no que es ser una por pipa? dentro. Tiene que ser por dentro porque no le aceptaron por fuera, ¿viste? Ah, no sabía. No puede estar la FIFA les prohibió la leyenda que se viera porque consideran que es una declaración política. Mira la tontera. Pero ¿cómo hacer una declaración política? Esto no es una camiseta. No, lo de la FIFA ya es... El mundo al revés. Pero sí, ponte tú si porque la misma Ya le quitaron la camiseta a Haití. Haití también porque tenía una bandera polaca, bueno, en fin. Una bandera polaca porque la independencia de Haití, que fue la primera independencia Sí. de Latinoamérica, había una diáspora polaca importante que ayudó a la independencia y por eso se levantan banderas de Polonia en Haití en relación a la independencia de Haití y estaba una persona con una bandera de Haití en la camiseta, abajo, en un costado, y les prohibieron usar la camiseta. El mismo auspiciador en Chile hizo esta camiseta que se parece o sea, que es un homenaje al desierto florido. Yo tengo esa camiseta, muy buena camiseta. ¿Sí te gusta? Sí. No, yo habría preferido un homenaje a Somerscales o algo por el estilo, ponte tú. Es entretenido tener A Pedro Lira. camiseta alternativa. Una camiseta con Ángel Mo, ponte tú de Pedro Lira. Bueno, en fin. Llevamos toda la historia de la selección con camiseta roja Vayamos y al mundial, blanca. a lo primero vayamos al mundial y después vemos qué camiseta Sí, yo nos creo que se ponemos. están adelantando. ¿Crees tú? Es un golpe bajo, María. Pero es verdad, se están adelantando. Es una postura de alguien que no tiene la sensibilidad a flor de piel de que estamos viviendo un mundial. No, en es que Chile. estoy muy indignada con todo este mundial. La verdad es que ha sido... Sí. Aldo, ¿qué te Ahora, pasa? Hoy ahora día es mismo- un día... Por la impunidad. Ha habido momentos de felicidad, obviamente. Yo creo que ver equipos como Cabo Verde, como juegan, porque de verdad yo creo que jugaron un nivel y con rivales bastante potentes.
Pero ver otras cosas como lo de la tarjeta roja de Estados Unidos, el favoritismo por Argentina y eso también es como un poquito decepcionante. ¿Le están regalando este mundial a Argentina? Yo creo que ni siquiera lo necesitan. Podrían competir en buena elite, pero no. Le están regalando el campeonato a Argentina. Qué triste. No, se lo están regalando, se lo están facilitando, que es distinto. Pero históricamente ha pasado eso. Sí, pues hay un Ha sido muy montón. descarado. Sí, pero Descarado. siempre es mucho menos descarado que esta Sí. vez. Lo que Sí, pasó yo creo que acá. el tema que te tiene indignada, María, es la impunidad. Ay, Sí. Es que a mí me indigna la impunidad. Po. Sí, Por definición. por O sea, es definición, como, tu sí, definición es. sí, sí. Entonces que hagan cosas que antes hacían y que ahora las digan y que se van a gloriar Y además lo que me molesta es la impunidad con arrogancia. Es decir, que tú además te vanaglorias de eso. Eso yo encuentro que ya es como... Creo que prefería cuando lo hacían como más cínico, parece. Pero esto así como de me da exactamente lo mismo y jódanse todo, me parece que es demasiado. Sin ninguna consecuencia es mucho. Sí. Oye, también un saludo cariñoso y estamos muy pendientes de lo que está pasando en el sur de nuestro país con este sistema frontal que está dejando anegaciones, que está dejando rachas de viento importantísimas en distintos sectores de la zona sur de nuestro país. Estamos muy pendientes de eso también, con cualquier información que haya que entregar al respecto. Hoy día en nuestro panel estamos con, ya la escuchaban, María Jaraquemada, abogada experta en transparencia e integridad. María, como siempre, un gusto, bienvenida. Indignada, como sabes. Indignada en esta oportunidad, con Danilo Herrera, cientista político dedicado al seguimiento legislativo, comunicación política y digital. ¿Me faltó actualizar la última parte? ¿Socio director de Factor Crítico? Perfecto. Sí, también. También. Y con Macarena Cornejo, abogada, secretaria general de Evópoli, con experiencia en trabajo legislativo y políticas públicas. Macarena, bienvenida. Muy buenos días. ¿Con qué vamos a partir el día de hoy? Danilo, te doy el pase. ¿Tengo que elegir en la pauta o me puedo salir? Lo que tú quieras. Indignada. Va a ser meme de Indignada. Piedad. Voy a hacer Lo que tú quieras. Voy a hacer un sticker con esa cara de piedad. La mega reforma. Anoche se despachó de la Comisión de Medio Ambiente del Senado la mega reforma. Terminó de manera insólita porque muy indignados los senadores de oposición se levantaron y se fueron de la comisión porque se dieron cuenta de que ya no había tiempo, ya no había ni ganas de discutir ni de los senadores oficialistas ni de los ni del gobierno. Presentó algunos senadores, no me voy a meter en la lata como legislativa, si es que era necesario o no procedimental, digamos. Se podía o no meter una nueva indicación a las 11:30 de la noche. Ya que había un acuerdo anterior de que era a las 20, pero... Con la letra chica. Pero, sí, yo creo que igual procedimentalmente se podía, pero ese no es el punto. El punto es que, ¿qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan que hay un artículo en la mega reforma que si una empresa le quitan la RCA de los tribunales de medio ambiente, te quitan la RCA, te devuelven toda la plata invertida? Eso era lo que decía la mega reforma. Entonces era una indemnización. Y ya se dieron cuenta de que es completamente inconstitucional esa norma, completamente inconstitucional. Y a las 11:30 se dieron cuenta de esto y cambiaron la redacción para intentar, yo creo que sigue siendo inconstitucional, que el Estado de Chile le entregue a empresas que están destruyendo el medio ambiente la plata invertida. Pero está bien. Si ese es el espíritu de este gobierno, que así sea, vaya. Y se terminó aprobando 3-0 porque eran los 3 diputados oficialistas que estaban en la sala después del retiro de... Senadores, perdón. Después del retiro de Urresti y Celis que estaban en la comisión, y también estaba, que no era miembro de la comisión, pero estaba el senador Ibáñez del Frente Amplio. Lo que se cambió es... Como saben que esto es inconstitucional, cambiaron la palabra restitución de recursos de inversión de las empresas a una indemnización. Que esto podría tener algún sentido y podría ser constitucional. Pero esas son las peleas Pero que a todo evento, yo creo que la discusión es que si una empresa le rechazan el proyecto por cualquier tipo de razón,
va a recibir esta indemnización. Es decir, no Yo entiendo que no se es distingue. entiendo que no es por cualquier tipo de razón, es decir, si hay daño ambiental o hay algunas otras razones que sean como atribuibles a la empresa, entiendo que no, y me parece mínimo, porque ya lo que falta es que con plata de todos nosotros estemos indemnizando una nulidad cuando sea por un hecho atribuible a la empresa. Yo creo María, que ya solo hacer un paréntesis. sería, francamente, a mi juicio, totalmente intolerable. Los cambios a esta norma en particular, ya está en la quinta redacción de esta norma. Eso quiere decir que ni el gobierno, es la quinta redacción del gobierno. El Claro. gobierno no entiende cómo hacer esto, y además, ayer mismo, Quirós dijo que esta era una innovación chilena. Sí, de no hecho- existe en ninguna parte del mundo algo así. Yo me voy a arriesgar a que Aldo me rete, pero hoy día a la mañana escuché otra radio, perdón, radio enemiga, dices tú. y el subsecretario de Hacienda estaba diciendo que esta era una solución a la chilena para un problema a la chilena. Entonces, efectivamente, esto no existe en otros modelos comparados, no es tampoco común en nuestro sistema. Y a mí, mira, yo no soy experta en esta materia, entonces me cuesta también pronunciarme como con mucha evidencia, porque además, como dice Danilo, esto fue a última hora de la noche. Pero sí me pasa que temas tan complejos y que pueden tener impactos que no conocemos en este minuto o que no estamos viendo, no se debieran discutir con esta premura. Yo creo que cambios tan profundos a nuestro sistema tienen que ser mejor evaluados, tienen que ir con evidencia a la mano, tienen que ir con tener el tiempo para poder ver cuáles son efectos colaterales que esto puede tener. Yo escuchaba que menos del 2% de las RCA son anuladas, entonces pareciera ser no ser un problema tan grave. Yo no he visto la evidencia que sustente que efectivamente se deja de invertir por esta probabilidad de un 2% de que a ti te lo anulen, ¿ya? Y se señala que efectivamente, y eso es un problema que tenemos, que a veces se demoran 36 meses o más en aprobarse estos proyectos. Pero se están aprobando otras medidas y entiendo que varias de esas contaron con los votos de la oposición para agilizar los trámites. Entonces, si ya estamos solucionando eso, quizás no sería tan necesario esto otro. Entonces, a mí lo que me preocupa es la premura con lo que esto se discute y que el día de mañana pueda tener otros efectos no deseados, o que si es una solución a la chilena, un problema a la chilena, quizás no lo hemos aquilatado bien, y que temas que son tan complejos se legislen un poco a la rápida. Yo creo que eso en general a mí no me parece muy adecuado. ¿Me vas a decir que está mal legislar a las 12 de la noche? No te creo, María. Bueno, Es una ironía, Danilo. así es la cosa. Con Magdalena temas Cornejo. complejos. Oye, mira, yo lo primero es que creo irresponsable de parte de los senadores que se hayan levantado de esta comisión. Me parece que la labor de ellos, si es a las 12 de la noche, si es a las 8 de la tarde, es la labor que tienen ellos. Tampoco convengamos que los senadores en general tampoco es que estén trabajando todos los días a las 12 de la noche y puntualmente con algunos proyectos, obviamente que se alargan las jornadas laborales que tienen ellos. Dicho lo anterior, creo también que, a ver, acá, ¿qué es lo que se está buscando hacer? Es, por una parte, obviamente, proteger el medio ambiente, y por otra también es entregar certezas jurídicas a las empresas. Las empresas también tienen que tener certezas de si van a invertir en nuestro país y tienen proyectos a largo plazo. Obviamente que esos proyectos también tienen que ser favorables económicamente para las empresas y para que las empresas puedan invertir en nuestro país, y eso es lo que se busca. Yo creo, la verdad, y honestamente, que no estoy de acuerdo obviamente con los senadores de oposición que se fueron y salieron de la comisión, porque creo que es irresponsable de parte de ellos. Yo creo, obviamente, acá cuando vamos a hacer cambios que son a largo plazo, que son reformas grandes, obviamente que te puedes dar más plazo y puedes revisar en mayor detalle cómo vamos a armar, obviamente, los proyectos y cómo avanzamos hacia adelante. Pero la verdad es que si no vamos a estar ni siquiera disponibles al diálogo, oye, porque ya son las 12 de la noche, me parece que no ocurre, bueno, esto pasa en las discusiones legislativas, y obviamente muchas veces tú puedes tener un problema con conceptos o puedes hacer variaciones también, porque en la misma comisión tú te vas dando cuenta que necesitas reformularla, y eso no ocurre solamente con este proyecto, ha ocurrido con cientos de proyectos a lo largo de la historia también del Congreso. Eso ocurre en las comisiones, y en las mismas comisiones hay incluso diputados o senadores que se dan cuenta, oye, faltó una coma, mira, tenemos que hacer un cambio, entonces, oye, lleguemos a un acuerdo nosotros acá en el Congreso, lleguemos a ese acuerdo, hagamos el cambio, mira, faltó una coma, y esa coma cambia totalmente el sentido, por ejemplo, de lo que se está diciendo. Estas cosas pasan, ocurren, y por algo están también en el Senado trabajando para que eso ocurra.
Pero yo creo que acá hay una gran diferencia en lo que tú estás señalando. Uno, acá no ha habido apertura del gobierno para que efectivamente haya más tiempo para discutir. De hecho, ha sido con una premura tremenda y esto es una reforma tributaria e institucional relevante. Se vota hasta total despacho el próximo miércoles. Exacto, digamos. o sea, no digamos que acá se ha acordado más tiempo y tampoco ha habido apertura ni se buscaba ayer el consenso de mejorar las normativas para que haya acuerdo de todas las partes. Yo creo que eso tampoco lo ha habido y está bien. Son las reglas de la democracia, el gobierno lo ha dicho muy claro que ellos con un voto están contentos. Yo entiendo que la premura también tiene que ver con la situación judicial de 2 senadores que podrían cambiar como el manejo de las fuerzas que tienen. Pero yo creo que acá no podemos decir que efectivamente se ha tratado, a mi juicio, y puede ser legítimo o no, podemos criticarlo. Algunos dicen que esa es la realpolitik y así tiene que ser. Si se tiene un voto, se tira para adelante. Pero yo creo que acá efectivamente en los temas que más le incomodan a la oposición, yo creo que salvo la senadora Paulina Núñez, el gobierno no ha mostrado apertura real para hacer cambio o para abrirse a lo que le está planteando la oposición. Danilo. 3 cosas. La primera, ninguna sobre lo que decía Macarena. Primero, los senadores se fueron y se perdieron 20 minutos de la sesión en una señal política. No es porque dejaron de trabajar y además la comisión terminó 20 minutos después que se retiraron los senadores. Era un gesto político para decir que el oficialismo y el gobierno no querían discutir. Y me parece completamente razonable. Que hagan un gesto político de eso en 20 minutos, no se fueron de flojos, si es que lo que se entendió. Lo segundo es que Macarena lo decía bien, y ahí estoy de acuerdo con ella, que este proyecto de ley es para las grandes empresas. Es para que esas grandes empresas tengan mayores recursos en sus bolsillos. Les vamos a bajar mucho los impuestos. La misma plata que le están quitando a hospitales y a colegios en este año y les van a quitar a hospitales y colegios el próximo año, se los van a dar a las grandes empresas con esta mega reforma. Y eso es completamente transparente de parte de Quirós, que también lo aplaudo. También Quirós nos dice que este proyecto va a ser perder plata al Estado, al menos con sus cálculos de crecimiento. Imagínense si no alcanzan sus cálculos de crecimiento, como ya han sido acusados otros ministros de Hacienda. Hasta el 2032. Se decía hasta el 2031, pero la empresa hace 1 o 2 semanas actualizó el informe financiero, ahora hasta 2032, que el Estado que esta reforma es deficitaria. Que el Estado va a recibir menos plata de la que tiene que gastar. Entonces, ahí hay un problema. Y lo último que decía Maca es que este gobierno no está pensando en el medio ambiente. Y no digo que esté bien o que esté mal, solo estoy constatando un hecho. Este proyecto de ley no involucra nada de medio ambiente, solo le otorga más derechos a las empresas. De hecho, hay un artículo que se discutió ayer, se aprobó también, 3-2, porque el oficialismo tiene mayoría, sobre limitar el tiempo a 30 días para que el Consejo de Monumentos Nacionales indique si una construcción de una gran de alguna empresa tenga algún problema con tema de monumentos nacionales, 30 días. Entonces se le pone, y obviamente le bajaron este año y le van a volver a bajar el presupuesto al Consejo de Monumentos Nacionales para hacer ese tipo de pega, que es su pega. Entonces, claro, el gobierno primero no está pensando en el medio ambiente. No creo que alguien lo juzgue por eso. Si sabíamos, los que votamos en la última elección presidencial, sabíamos lo que pensaba el presidente Kast de medio ambiente. No juzgo. Segundo, esta reforma es, y transparentemente lo ha dicho este gobierno, para que las grandes empresas, y más o menos lo dijo Maca también, para que las empresas tengan más plata en su bolsillo, y con una promesa, una fe ciega, que supuestamente en algún momento del futuro van a invertir, y obviamente muchísimos economistas, yo diría que todos, han dicho que esa inversión no va a ser suficiente para recaudar lo que los empresarios se van a dejar en sus bolsillos con esta mega reforma. ¿Macarena?
Mira, yo discrepo en general. Primero, partiendo porque si fueron 20 minutos, fue media hora, o se fueron una hora los senadores antes, ellos primero están faltando obviamente a la labor para la que fueron encomendadas, ¿ya? O sea, ellos los eligen a los senadores y a los diputados para que legislen. Esa es la labor que tienen ellos. Para eso fueron electos. Entonces, finalmente, señal política, más o menos 20 minutos, 30 minutos, da exactamente lo mismo. Ellos están faltando a sus labores. Eso es lo primero. Y yo creo que este proyecto de mega reforma ha tenido obviamente la discusión. Quizás no es lo que le gustaría a mucha gente que fuera más extenso, pero el gobierno sí ha dado señales que quiere conversar, que se ha sentado también a negociar, que se ha sentado a negociar con obviamente la oposición en este caso. Bueno, la misma oposición, estamos viendo que han dicho que quieren ir al Tribunal Constitucional por la mega reforma, pero a la vez se quieren sentar, pero no, parece que no. Entonces, también vemos acá que hay señales, obviamente, de la oposición que se está negando a todo, le niegan la sal y el agua, finalmente, al gobierno, si no en muchas cosas. No tiene los votos. Y finalmente acá, en la Cámara de Diputados, la mega reforma pasó con los votos suficientes, y en el Senado probablemente también va a avanzar la mega reforma. Yo creo que va a avanzar. Me parece que tienen los votos. No creo que estén... que no desafueran a los senadores de derecha que están a punto. Por eso están tan apurados. Eso ocurrirá. No, yo no creo que estén tan apurados. Fue algo que ellos nombraron desde el inicio. Entonces, mira, si están o no están los votos, esto se va a votar la próxima semana. Sí, la próxima semana, próximo miércoles. ¿Qué ocurra con los desafueros? Eso es un tema que es aparte del gobierno, y eso obviamente es un tema que es judicial, es de otro poder del Estado. Acá, el poder del Estado, que es el que está viendo la mega reforma, es el Ejecutivo con el Legislativo. Lo otro va por otra cuerda. Sí, estoy de acuerdo. Macarena, solo una pregunta. Tú dijiste que el gobierno estaba muy abierto a hacerle cambio a esta mega reforma. Dime un cambio, uno solo. Están en conversaciones. ¿Uno solo que le hayan hecho? ¿Ninguno? Están en conversaciones. Ok, ninguno, gracias. No te dije ninguno. Solo para saber. Es que no te dije ninguno. ¿Pero cuál? Te acabo de decir que están en conversaciones. ¿Actualmente hay alguno? Es que si quieres te Macarena, quedas con esa ¿actualmente hay alguno? O si quieres te quedas con lo panfletero. Yo te estoy diciendo acá te estoy preguntando. Que están abiertos a conversaciones, como estuvieron abiertos también en la Cámara de Diputados y en el Senado también. Y por lo mismo, de hecho, la senadora Paulina Bodanovich, cuando aparece ayer que sale finalmente el senador Castro, me parece, diciendo que van a ir al Tribunal Constitucional, y después la senadora dice, bueno, que ella va a llevar finalmente esto y que es un acuerdo que revisará obviamente la oposición, si es que van al tribunal o no, que es algo que van a ver mañana. De hecho, si es que lo hacen o no, es ella finalmente quien se va a sentar también a conversar con el gobierno. Esas conversaciones han ocurrido. Me parece que la semana pasada también se sentó el ministro Quirós con las distintas fuerzas políticas en el Congreso. Me parece que en el Congreso de Santiago, de hecho. Sí. El viernes me parece. Se sentaron a conversar y bueno, yo creo que acá hay una disponibilidad al diálogo, y espero obviamente que tanto el gobierno esté y obviamente escuchen cuáles son los requerimientos que puedan tener los senadores o los diputados de las otras fuerzas políticas, y obviamente yo veo esa apertura, y que lleguen a un acuerdo. Que eso es lo que se busca. En política, obviamente, tú tienes que llegar a acuerdos. Tanto si te gusta este gobierno o no te gusta, tú tienes que estar abierto al diálogo y, obviamente, en un constante mejoramiento de lo que se vaya a presentar. Yo creo que para eso está el Congreso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no es lo que he escuchado, al menos del ministro Quirós. Él ha dicho con un voto basta y yo no estoy disponible. Y en este caso lo dijo ayer también. Y le dijo a la senadora Núñez, yo estoy abierto a esta mesa, pero yo no estoy abierto a cambiar nada de lo estructural. Eso no es una real apertura, creo yo, a mi juicio, podemos diferir. Yo creo que no es una real apertura. Es cierto que han estado en conversaciones, pero más bien empujadas por la presidenta del Senado. Quirós no quería eso, quería de hecho que esto se votara ya. Y yo también creo que de parte del ministro del Interior y el ministro de la SECPRES ha habido mayor apertura, pero no de Quirós, que es finalmente quien está llevando esto. Y vuelvo a insistir, algunos dicen, esa es la realpolitik, es lo que corresponde, hay un voto que se haga valer lo que dice la democracia, pero tal como tú señalas, y que estoy de acuerdo contigo, que la idea es ojalá llegar a acuerdos, es ojalá que este tipo de cambios y reformas más estructurales tengan sostenibilidad en el tiempo y por lo tanto consideren la visión de distintas fuerzas políticas. Yo creo que eso
hoy en día, al menos yo no lo he visto. No está ocurriendo. Que no está, no está en la historia del Partido Republicano por lo demás. 10 segundos, solo aclarar dos cosas. Uno, lo del esta polémica del Tribunal Constitucional, si va o no va la oposición. ¿Va a ir la oposición al Tribunal Constitucional? Por supuesto, porque este es un proyecto en varios de sus aspectos inconstitucional, cosa que dijeron los diputados en el primer trámite legislativo. Es un hecho que van a ir al Tribunal Constitucional y es un hecho que van a ganar porque varios artículos de este proyecto son inconstitucionales y por eso ayer a las 12 de la noche el gobierno seguía cambiando las redacciones porque sabe que es inconstitucional. Varios de esos aspectos. Y lo segundo es solo aclarar, por si a alguien le queda una duda, que este proyecto no ha cambiado absolutamente nada desde que entró. Ya ha sido y la Cámara de Diputados fue un buzón, y lo que lleva el Senado ha sido un buzón. Y las nuevas redacciones que tiene este proyecto son para buscar zafar de la inconstitucionalidad profunda que tiene este proyecto. María, qué bueno que está hoy día porque queremos tu visión experta de dos instituciones en Chile que están encima de la mesa del debate hoy día. ¿Ya? La Contraloría, sí. Con muchos matices, y el Tribunal Constitucional, con miradas opuestas, porque quienes no consideran al Tribunal Constitucional hoy día lo consideran mucho, y lo mismo pasa con la Contraloría desde dos ámbitos distintos. Lo conversamos en el segundo bloque. ¿Ya? Me parece. Hacemos hoy día País ADN con María Jara Quemada, Macarena Cornejo y Danilo Herrera. ¿Buscas un panorama bueno para ver el Mundial? Entonces anda al Carnicero y aprovecha la oferta mundialera. Pulpa deshuesada, 3.698 pesos el kilo, IVA incluido, en la región metropolitana, Valparaíso, Higgins y El Maule. El Carnicero, maestro en carnes. Y Locker Medical de Maletec es una solución creada para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos en centros de salud de forma segura y privada, porque cuando se trata de salud, la tecnología debe estar al servicio de las personas. Conoce más de este servicio en maletec.cl. Con Claro vive el fútbol en 4K. Si eres cliente TV Claro, disfruta Chilevisión 4K con 4 veces más definición. Y si aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vívelo como nunca antes. Claro. Hey, empresauro, bienvenido a una nueva era de empresas más ágiles, más rápidas y más inteligentes. Las empresas agénticas. Con Defontana integras inteligencia artificial que automatiza, anticipa y mejora tus decisiones. Evoluciona con Defontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica. Estamos de vuelta en País ADN con Macarena Cornejo, con María Jara Quemada y Danilo Herrera. María, Aldo te dejó emplazada en este bloque para hablar sobre dos instituciones. Tú puedes elegir con cuál partir, ¿el Tribunal Constitucional o la Contraloría? Pasa es que yo creo que en momentos de polarización política estas instituciones quedan muy tironeadas y es complejo para ellas porque finalmente como que se empiezan a resolver mucho más los temas ahí que en el Congreso y en otros lados, porque efectivamente como no se puede llegar a acuerdo, se va a estos como terceros árbitros para pedirles que resuelvan los temas. Claro. Y yo creo que ese es un tema complejo. El Tribunal Constitucional siempre ha estado cuestionado cuando resuelve temas que tienen su complejidad. No es de ahora, y efectivamente yo creo que el sector más de izquierda ha sido como mucho más crítico con diciendo muchas veces que es antidemocrático, etcétera, pero después acude a él cuando cree que efectivamente una ley, como ocurrió con el de, siempre le cambió el nombre, la escuela es protegida, ¿ya? Ahora, el tema de la Contraloría yo creo que también es un temazo, porque la Contraloría también ha estado cuestionada cuando en su momento los gobiernos sienten o los partidos políticos sienten que se le está dando más duro a sus gobiernos de lo que corresponde. Recordemos que el ex Contralor Bermúdez, muchas veces la UDI hablaba de llevarlo al Congreso a una acusación constitucional y sacarlo. Estaba muy cuestionado. Y yo creo que estas instituciones, cuando son realmente independientes, molesta a los partidos políticos y a los gobiernos de turno. Eso no implica que no tengamos una conversación de lo que siempre se dice, quién controla al Contralor o quién controla a la Contralora. Siempre estos poderes requieren también sus contrapesos. Y yo creo que esos contrapesos hoy en día existen. Si efectivamente, y yo creo que es lo que quiere hacer la ex ministra Steiner, si efectivamente ella cree que acá la Contraloría se sobrepasó de sus atribuciones o no falló acorde a derecho, ella puede ir a los tribunales. Y yo creo que es lo que ella va a hacer. Yo no se lo recomendaría, porque si le va mal en tribunales, yo creo que le va a dar más piso a aquellos que quieren hacer una acusación constitucional. Yo me habría quedado piolita, me habría ido por la sombrita, me habría llamado mucho la atención, me habría guardado, porque yo, la verdad, es que creo que en este caso yo difiero muy respetuosamente a veces de los dictámenes de Contraloría. Obviamente, ustedes saben, donde hay más de un abogado hay más opiniones, pero en este caso la Contraloría aplicó un criterio que viene aplicando hace mucho tiempo y que viene incluso del ex Contralor.
No es un criterio que... acá no hay una innovación acá. Y yo creo que efectivamente habían antecedentes para entender que aquí la exministra hizo valer sus intereses personales, que tienen que ver con ya sea el ejercicio profesional previo, pasadas de cuentas personales, algunos decían que eran temas amorosos, yo no tengo esa información para asegurarlo, pero claramente no es entendible por qué a 48 horas de haber ingresado a un ministerio que era el más relevante de esta administración y con desafíos tan grandes, estaba preocupada de información que además, como dice la Contraloría, legalmente ella no podía solicitar. Y por lo tanto se entiende que aquí primó algún interés, no económico, porque los conflictos de intereses no son intereses económicos necesariamente, son más claros, son más patentes cuando son económicos, pero pueden ser personales como enemistades, amistades, etcétera. Y yo creo que aquí eso pasó, entonces yo creo que ella corre un alto riesgo de que le vaya mal en los tribunales y que eso abone más a quienes quieren hacer una acusación constitucional. Pero efectivamente yo creo que siempre es válida una discusión de cómo perfeccionamos esta institucionalidad. Lo que sí me pasa es que obviamente se ve un poco imparcial que ahora sean los partidos del oficialismo los que quieran hacer este órgano colegiado o que crean que la Contraloría se pasa de la raya, cuando muchas otras veces muchas personas expertas, como Carlos Peña y otros, han dicho que la Contraloría se pasaba de la raya anteriormente y todos aplaudían. Entonces yo creo que uno tiene que hacerlo siempre y no cuando uno es el afectado. Entonces no se ve como muy serio o muy imparcial. Pero vuelvo a insistir que esta conversación yo creo que sí hay que tenerla. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional. Exacto. También, desde otro punto de vista, Macarena. Mira, yo, a ver, acá destacar obviamente la labor que ha tenido la Contraloría en general en nuestro país. Bueno, acá obviamente ya la Contraloría tiene un dictamen armado, tienen que obviamente respetarlo. También es obviamente legítimo de parte de la ex ministra Steiner que pueda recurrir a esa resolución, o sea, a ese dictamen de Contraloría, pero obviamente mientras esa resolución esté vigente la debe respetar. O sea, eso es un hecho, y yo creo que ella está en su derecho. Efectivamente, no sé si yo tampoco hubiese avanzado en lo que está haciendo, pero bueno, ella tiene el derecho, obviamente, si es que ve que por argumentos de hecho de derecho no sé, se pasó a llevar o no fue lo suficientemente escuchada o no se ponderó bien los argumentos, obviamente ella puede ir. Yo creo que acá la labor que está haciendo la Contralora Dorothy Pérez ha sido bueno en general. Y obviamente acá hay que hacer que las instituciones funcionen. Para mí Contraloría funciona. Y obviamente, bueno, ya vamos a ver qué es lo que termina determinando la justicia respecto a la ex ministra Steiner. Pero yo creo que el rol de Contraloría es un rol que ha sido bueno, que tenemos que seguir potenciando, obviamente. Y bueno, la ministra está en su derecho, o sea, ex ministra está en su derecho de ir y revisar su situación. Sobre Steiner, a ver, yo creo que es clarísimo que incumplió la ley del Ministerio de Seguridad a las 48 horas de haber asumido, que es solicitar información de investigaciones en curso, que dice expresamente que no se puede en la ley que crea el Ministerio de Seguridad. Levantar y darle los créditos al diputado Raúl Leiva, que levantó esto en Contraloría hace muchos meses cuando se supo. Sobre ir o no ir a la justicia, yo creo que no daña, sobre todo por los plazos, porque para acusar constitucionalmente a Steiner tienen hasta el 16, no me acuerdo qué día salió, de agosto. Entonces la justicia no va a decir nada antes del 18 de agosto, no son tan rápidos. Es un recurso de protección, ¿quién sabe? Sí, bueno, pero y con la misma fuerza que yo me senté aquí y en otros lados a decir que la acusación constitucional contra el ministro Grau era una estupidez, si alguien quiere levantar una acusación constitucional contra Steiner por esto, para quitarle 5 años de trabajo en el Estado, no tiene ningún sentido tampoco. Con las mismas razones y los mismos argumentos que la de Grau, y quizá con las mismas razones y argumentos cuando acusen a Quirós a fin de año, quizás, quién sabe. Pero solo hacer el punto. Y sobre
el Tribunal Constitucional para levantar el otro tema que había tocado Aldo y mis copanelistas no hicieron voz de esto. No, pero es que todavía queda programa, pues Danilo, íbamos a ir a eso. Sí. Sobre el Tribunal Constitucional. Ahora tú misma pones forma. el tema y seguimos allá. Sí, te lo digo con la misma fuerza que hemos utilizado siempre en este programa. Sobre el Tribunal Constitucional, yo creo que, primero, la resolución del tribunal, cuando el Tribunal Constitucional dijo que no se podía excluir a personas de derechos sociales, como la gratuidad en escuelas protegidas, solo hacer el punto de que ahí no hubo desempate de la presidencia, de que había mayoría en ese punto en particular. Y sobre que la presidencia determine alguna decisión del Tribunal Constitucional, yo estoy en desacuerdo con eso. A mí me gustaría que el Tribunal Constitucional tuviese, en vez de 10, 11 miembros, o 9, me da lo mismo, que fuera impar. ¿Por el sistema de desempate? Por el sistema de desempate, porque desempata la presidencia. Y hay una muy buena propuesta, que elaboró la comisión experta del segundo proceso constitucional, que cambiaba la forma de elección y que generaba 11 ministros del Tribunal Constitucional. Fue apoyada con todos los votos de todos los sectores, desde el Partido Comunista al Partido Republicano. Y, de nuevo, como no hay que inventar la rueda, podrían ir los parlamentarios que se pusieron creativos con cambiar el Tribunal Constitucional en esta vuelta, ir, copiar, pegar el Tribunal Constitucional que armó esa comisión experta y presentarlo como proyecto de ley. Hasta yo lo apoyaría, independiente de quién lo presente. Es una gran propuesta que lo hace impar. Y no se meten las cuestiones de atribuciones porque ahí no había acuerdo. Entonces me parece que es una salida súper salomónica que está disponible y que no sé por qué no la fueron a buscar como una alternativa a los críticos hoy día del Tribunal Constitucional y a los que les tiran flores al Tribunal Constitucional hoy día y antes le decían tercera cámara y eso. Yo nunca he estado en esa posición. Yo creo que la justicia constitucional tiene que existir y tiene que estar afuera del Congreso. Y si es este Tribunal Constitucional o es otro Tribunal Constitucional, adelante. Creo que ahí está la fórmula. No hay que ser creativo y hay que ir a buscar eso. ¿Tú estás de acuerdo, María, en que tiene que existir este mecanismo más allá de que a los parlamentarios les indigne que haya... ¿Del Tribunal Constitucional? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Obviamente puede tener perfeccionamiento. Yo creo que hay momentos en que los nombramientos de los presidentes no han sido muy criteriosos en el sentido de que son personas, y esto lo digo, pasó con Bachelet, pasó con Piñera, que son personas demasiado cercanas a ellos. Entonces, obviamente ocurre que se cuestiona cuando esas personas votan luego proyectos de ley que provienen de esos gobiernos. Entonces, yo creo que se tiene que tratar de hacer nombramientos de personas, primero, que tengan las competencias adecuadas. Yo creo que eso es lo primero. Y segundo, que le den cierta como imparcialidad. Ahora, recuerden lo que pasó en el gobierno pasado con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional aprobó la destitución de la senadora Isabel Allende, y eso fue un golpe súper duro para el gobierno. Yo creo que eso fue independiente de si podemos estar de acuerdo o desacuerdo con una decisión, fue una muestra de independencia total. Y yo me acuerdo que había algunos parlamentarios socialistas que decían, ¿cómo puede ser posible el presidente Boric de haber llamado a sus ministras y haberle dicho, no, pues eso no es lo que tiene que ocurrir? Acá, independiente de que nos gusten o no nos gusten las decisiones, efectivamente tiene que haber cierta independencia, y yo creo que eso es lo más relevante. Y también estoy de acuerdo con Danilo de que se discutió mucho hacer algunos perfeccionamientos. Bueno, Danilo se lo debe recordar todavía de memoria. En ambos procesos constituyentes se habló de perfeccionar al Tribunal Constitucional. También a la Contraloría, surgió la discusión de la Contraloría y el órgano colegiado en ambos procesos también. Entonces, yo creo que no quita que tengamos que revisar nuestra institucionalidad, que lleva muchos años. La Contraloría va a cumplir 100 años. Y, por ejemplo, hay temas que yo creo que están, no sé, que hoy en día no se sujetan a la modernización institucional, que es que todos y todas las funcionarias de Contraloría General de la República son de exclusiva confianza de la Contralora o Contralor de momento. Eso no debiera ser. Debiera también existir cierta autonomía interna para generar esos contrapesos. Pero, aparte de eso, yo creo que ambas son instituciones necesarias y que hacen su pega. Difiero a veces, yo también creo que a veces la Contraloría se puede exceder, o no estoy de acuerdo con lo que hace. Yo no estoy de acuerdo con que haya solicitado la identidad de niños y niñas trans
para hacer la fiscalización. Yo creo que la fiscalización se podía hacer anonimizando esos datos, pero la Corte Suprema falló favorablemente y así es la institucionalidad. Hay que respetarla, creo yo. Macarena. Mira, yo creo, a ver, siempre esta discusión respecto al Tribunal Constitucional en general se da obviamente dependiendo de quiénes son los ministros que más o menos están dentro de este tribunal. Yo creo que puede ser obviamente... se puede buscar el perfeccionamiento y tal como decía Danilo, sí, efectivamente, quizás que sean 9 o que sean 11 y que tengas obviamente que tengas un número no par dentro del tribunal y también quizás buscar las fórmulas de quiénes son las personas que finalmente terminan siendo ministros del Tribunal Constitucional. Ahora bien, siempre ha pasado en los distintos gobiernos que dependiendo de la composición del tribunal es que si te gusta más o menos el Tribunal Constitucional. Y en algunas épocas hablamos de que es una tercera cámara, siempre ha sido juzgado, criticado, pero en general yo creo que es un órgano que debe estar y obviamente parte de nuestro sistema. Es parte del sistema y yo creo que está bien que exista. Si acá también tú tienes que tener algún lugar donde recurrir en caso de que obviamente existan leyes que son inconstitucionales o distintos artículos obviamente de proyectos de ley que avanzan. Ahora bien, obviamente yo creo que acá además de hacer el perfeccionamiento bueno, en general, obviamente, es una herramienta que es legítima para los parlamentarios de poder recurrir a este órgano si es que ven que algo no se está cumpliendo o obviamente no es estricto con la Constitución. Pero esto siempre va a ser una discusión a menos de que hagamos alguna reforma grande en esto, y ni siquiera puede ser tan grande, puede ser incluso una reforma pequeña respecto al tema del Tribunal Constitucional para poder avanzar y ver que efectivamente de gobierno a gobierno quizás sea un órgano que no sea criticado constantemente y de más está decir que una vez que el Tribunal Constitucional falla, obviamente los fallos se respetan y ahí hacemos obviamente la revisión de lo que decía Danilo anteriormente con la mega reforma. Si la mega reforma va al Tribunal Constitucional y hay alguno de los artículos que se cae porque el tribunal define que es inconstitucional, bueno, obviamente eso se respeta y obviamente no soy quien para decir que el Tribunal Constitucional falló erróneamente. Acá, bueno, es el órgano que tenemos y yo no lo veo bajo ningún punto de vista como una tercera cámara. Como en algún minuto el periodo pasado, me parece, o el antepasado, se hablaba de la tercera cámara del Tribunal Constitucional. Yo no lo veo así, creo que es parte de la institucionalidad y que tenemos que respetar, obviamente, y buscar la mejor forma de perfeccionar. Ahora, obvio, yo no veo negativo tampoco que uno pueda estar en desacuerdo con el contenido de los fallos en momentos concretos de lo que dice la Contraloría. Si lo que yo creo que es el problema y que al final le resta credibilidad es cuando a ti te afecta, tú ves los fallos y cuando afecta al otro, y varios lo están diciendo, aplaudes. Entonces yo creo que se requiere como un poquito más de consistencia. Que ahora se esté planteando, después de que se hablaba de la Contralora así en términos presidenciales casi. Y pasa a ser una escultura por parte de Arturo Esquella, de que, bueno, hace tiempo vengo yo viendo que la Contralora se excede y quizás tenemos que pensar en un órgano colegiado. Chuta, la verdad es que todas las señales que daban antes eran totalmente distintas. Ovacionada en varios foros. Exacto. Entonces yo creo que también, yo creo que también hay que ser más responsable con la institucionalidad. Yo creo que está bien aplaudir, pero también hay que tener cierta sobriedad respecto a cuando las instituciones cumplen su rol, porque si no también se sobregiran cuando ocurre eso. Po. Oye, quedan un par de minutos, pero quiero llevarlos a la contingencia porque resulta que se acabó la tregua entre Estados Unidos e Irán. El IPC fue cero, pero sorprendentemente impacta mucho porque lleva un salto anual del 4,3%. Está subiendo el dólar, bajó el cobre y lo más probable es que la anunciada baja del petróleo y de la gasolina no se va a dar. En términos económicos, yo creo que se viene un panorama bien distinto al que se había planteado en los últimos días, Danilo, ¿no? O sea, el ministro Quirós dijo que junio iba a ser un gran mes para
la economía chilena y que ahora iban a repuntar. Pero así como la Cámara de Diputados, tenemos que hacerle un gesto a Donald Trump porque no está hinchando. Ya, pero si todos los países tienen el mismo problema, Aldo. Si no escucha de Chile nomás. Pero es que todos ¿qué crees que nos arrodillemos frente, que todos los países hagan una fila y se arrodillen y le besen el anillo a Donald Trump por el para que contrario, esto hay que ir a patear la Casa Blanca Claro. y hacerle tirar el salón de baile. Y la piscina, ¿cómo es Y la piscina reflectante. Sí. No creo que sea Llenarla de alga. No creo que se pueda igual. Pero a ver, son las condiciones que son las condiciones que le toca a los gobiernos pasar. En Chile es conocido por terremotos y tragedias, inundaciones, y es parte del gobernar. Yo creo que el ministro Quirós se adelantó demasiado en decir que porque empezaron a salir después, esa declaración salió justo después de los malos números en empleo. Entonces salió a decir, pero no se preocupen que ahora vamos a repuntar, y no, tampoco lo vamos a acusar constitucionalmente por hacer una mala proyección al ministro Quirós, pero yo creo que habría que ser más moderado en las percepciones del futuro próximo al menos. Y creo que también es un problema de este gobierno respecto a todos los números negativos en economía, de que le pongan toda la fe de que la mega reforma que le pone más plata en los bolsillos a los más ricos, como ya he dicho, va a solucionar todos los problemas económicos de Chile. Creo que es un error pensarlo. De hecho, ya la UDI salió ayer o antes de ayer con propuestas para dinamizar el mercado del empleo, porque saben que con la mega reforma no alcanza. Entonces yo les daría un poco al gobierno, si uno les puede recomendar algo, que sean más moderados con las expectativas, porque ya sabemos que acá le fue mal con las expectativas, sobre todo en la expulsión de migrantes. Oye, Macarena, aprovechando que está pasando el Mundial y que Donald Trump está de baja, que Giorgia Meloni acaba de hacer un desprecio en la reunión que están Hace rato ya estaban... Estamos como para decirle para el escándalo con la guerra, ¿no? Uy, Desde Chile, dices tú. Por supuesto, ya a nosotros nos está afectando. No me basta con la explicación de Danilo, que están todos metidos en el Está saco. difícil esa misión, la verdad. Yo creo que no se haga. No corresponde. No sé si estamos en posición de... Pero es que ha anunciado como 25 veces que la guerra se acabó y terminó. Sí, y eso es todo el cierto. cuento Eso es cierto. y Y Todos todavía los viernes todavía anuncia ocurre. eso. Sí, Todos los siempre viernes. pasa lo mismo. Estamos desde marzo con este tema. Y de hecho, hace un mes atrás me parece que ya era como el fin último de la guerra y no hemos avanzado en eso. Yo me estoy quedando sin benzina porque estaba esperando para mañana. A llegar con el soplo, decir tú. Una chilena de verdad, honesta. Recuerden que de aquí también me fui rápidamente a echar benzina un día antes de que subiera. Me acuerdo perfecto. María Jara Quemada, Macarena Cornejo, Danilo Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en País ADN. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue País ADN, con Aldos Quiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.